En el momento en el que anunció que el país iba a ir a un aislamiento de 30 días por una cuarentena necesaria para poder resguardar a la familia salvadoreña de una catástrofe sanitaria como la que estamos viendo está pasando en Nueva York. Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos, el mismo Estados Unidos está inundado de coronavirus. Y el epicentro de la enfermedad ya no es China. China está saliendo ya adelante. De hecho, la primera semana de abril, la ciudad de Wuhan va a terminar su cuarentena y está volviendo ya a su total normalidad. Increíble, pero cierto, así es. Ahora, Italia, Francia, España y todos estos países europeos están bien complicados y todo el resto del mundo también está complicado. Y los Estados Unidos se está preparando para lo peor, sobre todo la ciudad de Nueva York, en donde ya hay 1000 muertos por esta enfermedad y el virus está circulando y el presidente Donald Trump continúa diciendo de que no, que salgan a trabajar, que guarden la distancia. ¿Qué es lo que vaya a pasar priorizando la economía en vez de la seguridad y la salud de las poblaciones? No sabemos, y las repercusiones que esto pueda tener a nivel mundial, Bueno, en relación a esto, quiero decirles que precisamente lo que decía el presidente era que debía existir de todos los sectores solidaridad, debía existir de todos los sectores ese compromiso de saber de que todos teníamos que sacrificarnos un poco para poder salir adelante, que iban a perder dinero los empresarios, sí, iban a perder, pero les decía que tenían mucha plata, que tenían mucho dinero y que no se lo iban a gastar en toda su vida, y que si no se lo iban a gastar en toda su vida, pues que sacrificaran un poco de ese dinero para poder mantener a sus trabajadores con sus salarios mientras iban a estar en la cuarentena, que no son vacaciones, sino que en realidad una necesidad para poder darle seguridad sanitaria al país. Bueno, ayer se da una cosa que al presidente no le cayó muy en gracia, y es el hecho de que se hace este decreto para poder establecer que no sean los empresarios los que paguen los salarios de los trabajadores durante esta emergencia, durante esta cuarentena, sino que sea el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y decía el presidente, y para la militancia del FMLN, su partido no privatizó el ISS, no, hicieron algo peor, se unieron con Arena y se lo regalaron a la ANEP. La ANEP embolsándose $300 millones mensuales del ISS, dinero que obviamente el ISS no tiene, quebrando así nuestra segunda institución de salud justo en medio de una pandemia. Asquerosos, qué codicia más impresionante, solo les importa el maldito dinero. Doña Lorena. Bueno, es bien asquerosa esa opinión del presidente, ¿sabe por qué? Porque en el decreto de emergencia que el presidente envió y que fue aprobado, ya está establecido en el artículo 5 que dice que la cuarentena ordenada por la pandemia tendrá el mismo tratamiento que las incapacidades temporales por enfermedad común, y que en este caso el ISS está obligado a cubrir la totalidad del subsidio por la incapacidad de trabajar o la cuarentena. Eso es el decreto que mandó el presidente Bukele. O sea que el presidente Bukele estableció que el Seguro Social tiene que pagar en su totalidad los salarios por motivo de la cuarentena que él mismo ha decretado para un montón de empresas. Entonces, el presidente, si considera asqueroso esto, no debió haberlo enviado en el decreto de emergencia, porque ya en el decreto de emergencia el presidente propuso que el Seguro Social pagara en su totalidad. Esto para empezar, pues porque a veces hay mucha hipocresía. Ahora, ¿cuál es mi opinión sobre eso que está en el decreto de emergencia, que lo propuso el presidente, que el Seguro Social pague todo? Y de la interpretación auténtica. Yo creo que es una buena oportunidad, por suerte la plenaria no ha cerrado y pueden este día reconsiderar y especificar en el decreto de emergencia de que solo las enfermedades calificadas como tal, los contagiados, etcétera, etcétera, los cargue el Seguro Social en su totalidad, y que en el resto de casos, pues, sean las empresas las que colaboren. Pero le repito, ya el presidente había mandado en el decreto de emergencia, en el artículo 5 que se aprobó hace algunos días, que el Seguro Social asumía en su totalidad. Entonces, si a él le parece asqueroso, no debió ser tan asqueroso el decreto que mandó.
Ahora sí, yo llamo a la reflexión, incluso a mi partido, de que es una buena oportunidad para corregir este error que envió el presidente en el primer decreto de emergencia, porque efectivamente hay que hacer cálculos. Algo más, el presidente ya le quitó 25 millones al Seguro Social, todos lo sabemos. O sea, el que le metió la mano al dinero del Seguro Social directamente la semana pasada fue el gobierno. Y con esto que puso en el decreto de emergencia, que se aprobó hace unos días, el mismo Sí. gobierno le tiró la pelota de pagar en su totalidad. Ahora, doña Lorena, es que esta no... Ahora pueden corregir. Yo creo que la interpretación auténtica no cambia Sí. el decreto que mandó el presidente. Sí, Le está haciendo propaganda. pero vamos por partes, doña Lorena. Vamos a ir por Ajá. partes, vamos a ir por partes. Mire, vaya, ¿por qué tiene que... planteemos este escenario, ¿por qué tiene que asumir? Digamos que usted tiene razón y que el presidente también lo planteó en el decreto de emergencia. No, y se aprobó y él lo redactó. Por eso, pero ustedes aprobaron ayer que se... Vaya, sí, y ustedes vienen y lo aprueban ayer. El primer asqueroso sería el gobierno porque ellos mandaron este Vaya, decreto pero la totalidad del pago al Seguro Social. Pero yo opino que estamos en el tiempo y que los diputados pueden, en la sesión de este día, corregir este asunto. Quiero su opinión, doña Lorena, ¿por qué debe de asumir el Seguro Social el pago de salarios si no son incapacidades? ¿Por qué los empresarios, que es lo que planteó el gobierno, por qué no los empresarios pues asumen un poco de responsabilidad en la crisis y pagan ellos y mantienen ellos los salarios de sus empleados mientras la crisis pasa? Porque es lo que les planteó el presidente cuando anunció... El gobierno no ha planteado eso. El gobierno en el decreto de emergencia que mandó y que fue aprobado decía que el Seguro Social en su totalidad lo pagara. Porque el presidente habla, pero después manda decretos al revés, ¿verdad? Para empezar, el decreto que el gobierno mandó y que se aprobó decía que el Seguro Social pagara la totalidad. Yo creo que, además, fíjese, en esto de los 2.000 millones se ha establecido que puede destinarse una parte para subsidiar pago de planillas de empleados afectados por la declaratoria de la emergencia. Aquí estoy leyendo. Entonces, si hay subsidio en los 2.000 millones para pagar, pues se podría subsidiar a las micro y pequeñas empresas, pero las grandes empresas deben colaborar pagando en su totalidad los salarios de las personas que han sido mandadas a sus casas con motivo de la emergencia. Yo creo que hay que afinar el lápiz y establecer claramente de que solo la pequeña y mediana empresa debe tener subsidio para el pago de planillas. Y le pregunto, doña Lorena, tal como está aprobado el decreto que pasó ayer, ¿usted cree que la vez pasada, porque es lo mismo? Por eso, pero ¿usted cree que es a los microempresarios que quieren beneficiar? No, desde que el presidente mandó el decreto de emergencia pidiendo que el Seguro Social pagara todo, ahí los beneficiados son los grandes. Pero hay que hacer, incluso aunque quieran beneficiar a los grandes, se quebrarían al Seguro Social. Entonces yo creo... Pero y entonces si ustedes se han dado cuenta de eso, ¿por qué no lo han corregido? ¿Por qué siguen entonces, como usted dice, el gobierno lo mandó así, nosotros lo hacemos así? Pareciera ser que aquí nadie se hace cargo de lo que está ocurriendo y que el país, y en medio está el pueblo, el país, y nadie se hace responsable y todo el mundo cuidando sus intereses. Usted haga memoria que la derecha estuvo encerrada hasta en la madrugada 2 noches, el FMLN no fue tomado en cuenta para esa discusión, ¿se acuerdan? ¿Ah? Sí, claro, sí trascendió eso. Estuvieron en la gran movida de una vez sacar el estado de excepción. Entonces el FMLN lo que ha hecho es colaborar en general para que se declare la emergencia. Pero yo creo que ahora es oportuno corregir esta parte, porque debe hacerse números también cada vez que se aprueban estas cosas. Y yo creo que las dispensas de trámite, si bien es cierto que hay emergencia, pero debe tenerse mucho cuidado porque tienen un impacto en el país, un impacto económico. Doña Como Lorena, les digo, esta interpretación auténtica no tiene sentido porque ya el presidente le había hecho el favorazo a la empresa privada cuando mandó el decreto de emergencia. Le voy a decir algo más. Aunque el presidente vetara la interpretación auténtica, siempre queda vigente en el decreto de la emergencia lo que él pidió.
que es que el Seguro Social pague y la patronal no pague, Sí. porque esto ya lo había pedido el Entonces, esto se tiene que ir vía interpretación auténtica para definir quiénes van a ser los que en realidad pueden No, optar para... lo que hay que hacer es reformar ese artículo de una buena vez, ¿verdad? Esa sería mi idea, pero usted sabe que ahí tienen que lograr la discusión y votar, porque solo las Y su micro... partido, en el sentido de qué está su partido. Ellos están más enfocados en el apoyo a la micro y pequeña empresa, y yo creo que eso se puede afinar incluso este Ajá, mismo día, sí. ojalá lo arreglen, porque aunque el presidente vetara esta interpretación Sí, auténtica, queda vigente lo que el vaya. presidente mandó, que es que el Le, Seguro Social pague la totalidad del subsidio. le leo lo que dice el presidente en su Twitter hace 6 horas. Desde temprano la ANEP cabildeaba para que la Asamblea Ahí reformara están la ley y diciendo, quitarse la obligación de pagar a los trabajadores cargándoles esa obligación al Seguro Social. Una carga financiera de 320 millones de dólares mensuales, el robo más grande del siglo. Pero aunque encontraron eco en el FMLN, una buena parte de Arena, Parque y el diputado independiente no lograban una mayoría sólida para lo que se enfrentaban a un segundo veto presidencial, por lo que tuvieron la brillante idea de cambiar la ley, sino que interpretarla. Así que cabildearon la interpretación del artículo del decreto de emergencia que protegía a los cotizantes que el gobierno pusiera en cuarentena con el pago del salario del ISS. Recordemos que en ese tiempo el país no estaba en cuarentena y la cuarentena era individual. El cabildeo de la ANEP no fue silencioso. De hecho, pasaron todo el día tuiteando sobre el tema, acusándonos de querer cambiar el artículo para justificar la solicitud de interpretación de la Asamblea. Cuando desde el inicio se dijo que el subsidio de $300 era para las personas vulnerables, trabajadores informales, campesinos, desempleados, etcétera, 1.5 millones de hogares, el 75% de los trabajadores. El otro 25% recibirían su salario de su empleador, sea el gobierno o empresa. Y lo lograron a pesar de que la mitad de los diputados de Arena no votó por un saqueo, 200 millones de cientos de millones del Seguro Social, ni encontraron eco en el FMLN, quienes con casi 100% de su bancada votaron con la nueva interpretación. Lo repito, este último, porque se me lengua le traba. Y lograron, a pesar de que la mitad de los diputados de Arena no votó por un saqueo de cientos de millones del Seguro Social, sí encontraron eco en el FMLN, quienes con casi el 100% de su bancada votaron por la nueva interpretación. Y ya tenían todo listo, la interpretación de ley solo tendría que ser anunciada, y ya que no era una nueva ley ni tampoco una reforma. Los diputados habían interpretado una ley ya existente y por lo tanto esta no era sujeta de veto presidencial. Solo que los asesores de los diputados se equivocaron y no leyeron el artículo 142 de la Constitución. Artículo 142 a interpretar, reforma a derogar de las leyes, se observarán los mismos trámites para su formación, es decir, interpretar una ley tiene el mismo proceso que reformarla, así que no pueden interpretar cualquier ley a su antojo para evitar el control presidencial, así que la Asamblea deberá evitar la interpretación a Casa Presidencial, la Asamblea deberá enviar su interpretación a Casa... No. Bueno, y el presidente cree que no saben los diputados que una interpretación es igual a una reforma. Yo creo que él está ahí haciendo una gran propaganda en un momento en que él debería de estar al frente de la situación del país. Yo he querido ser tranquila con el presidente, pero me molesta la hipocresía porque el decreto de emergencia que el presidente mandó ya establece que el Seguro Social paga en su totalidad a los trabajadores que no van a pagar. Doña Lorena, Entonces, ¿tiene usted una copia de eso que me está diciendo? Claro, Ajá. claro que sí, el decreto de emergencia, yo se lo mandé hace unos días, búsquelo por ahí. Ajá, pero ¿y en el numeral cuál? El artículo 5 del decreto de emergencia, búsquelo y verá. Entonces, que esté en ese gran escándalo ahora de que los diputados están haciendo cosas raras, no es cierto. Si él le hizo el favorazo a la empresa privada. ¿La perdimos a doña Lorena? Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y reconectamos con doña Lorena. Es prudente, son 7:36, vamos a la pausa, ya regresamos.